cuando uno empieza a descubrir su grafo, el grafo es maravilloso, porque es como alguien nos decía que andar sin el grafo, vos decías que el grafo es mejor que la bola de cristal, sí. Es espectacular, porque es verdad, es mejor que una bola de cristal. El grafo, como ya está todo escrito, vos estás viendo tu futuro, tu presente, tu pasado, te adelantás. Y no estamos hablando de ser adivinos, sino estamos hablando de leer lo que ya está escrito en nosotros. Ahora, alguien también decía que andar sin el grafo es como estar en el océano perdido y no tener tu brújula o no encontrar el faro para que te ayude a llegar a un buen puerto, o bien poder llegar a un buen lugar, pero no era el lugar en el que tenías que estar verdaderamente. Ser efectivo es hacer lo que se te mandó hacer, no es hacer otra cosa. También hemos sabido de que por leer el grafo la vida fue preservada. Muchas personas dijeron, yo sentí de parte del Señor no subir a ese avión, por ejemplo, o no ir a tal lugar, o no juntarme con fulano o mengano. ¿Por qué? Porque no ibas a llegar a un buen final yendo o en ese avión o en ese colectivo o a donde te estabas dirigiendo. Cuando el Espíritu te habla, uno siempre, como les decía en un principio, uno cree que tiene que venir una voz audible. Y muchas veces una voz interior, Dios siempre te habla, no le prestas atención, no le haces caso, porque si son cosas mías. Si harías un poco más caso a lo que oís de adentro, te iría mucho mejor de lo que te ha ido hasta ahora, ¿no? Es grandioso poder leer el grafo, porque el grafo va a quitar envidias y celos en medio de los hijos de Dios. En los pastores, digo los pastores porque yo he crecido en un ambiente de pastores donde siempre hubo una competencia de quién es el que manda, quién es el más jefe, quién es el apóstol, el superapóstol y el megapóstol. Y cuando vos lees tu grafo, ya no tenés envidia de lo que el otro pueda tener o no tener, porque lo que vos ves en tu grafo, empezás a ver todo lo que Dios, ahí podemos aplicar el texto que dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Ahora, en la medida que vas leyendo tu grafo, que vas conociendo tu grafo, vas viendo todo lo que ya posees, vas viendo todo lo que te pertenece y empezás a dejar de tener celo y envidia de lo que otro tiene, de lo que otro no tiene. En los casos de los pastores, no, yo hasta que no tenga las 1000 personas, no paro. Yo hasta que no tenga los 10.000, si aquel tiene 10.000, yo tengo que tener 15.000. No, si aquel, yo también. O sea, ¿por qué? Porque cuando no conoces tu tarea en la tierra, eso también te genera envidia, te genera celo. Pero cuando lees tu grafo, es grandioso. Se acabaron los celos, se acabaron la envidia, se acabaron los pleitos, porque cada uno va a caminar para lo que fue creado. Veamos el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un apóstol muy usado por el Señor, sanaba con la sombra, echaba demonios, daba la palabra y caía muerto. Aunque a veces dio la palabra creyendo que iba a caer muerto y no cayó no muerto también. Y era el apóstol de la mega iglesia. Y después conocemos un apóstol que su mega iglesia tenía 10 miembros. Y sin embargo era el apóstol Pablo. Pero no había celo, no había envidia en él, porque él siempre decía, yo una sola cosa hago. Prosigo la meta, el supremo llamamiento. Porque él había tenido la visión celestial. Él había tenido lectura desde lo invisible. Él había conocido las cosas invisibles que son superiores a las visibles. Él tuvo lectura de su grafo y él caminó en su grafo, y al final de su carrera él dice, yo hice todo lo que tenía que hacer, por lo que ahora me aguarda la corona de vida. No hizo ni de más ni de menos, y nunca vimos que él tuvo celo hacia Pedro, aunque ayer hablaba con alguien que esta persona me decía, a mí me dijeron que Pablo lo ataca a Pedro porque como que le tenía un poco de celo y como que Pedro era el más. No, le digo, Pablo nunca le tuvo celo ni envidia a Pedro ni a nadie. Él no tenía nada que envidiarle a nadie. Él entendía quién era en Cristo, lo que poseía en Cristo y cuál era su función. Si a vos te dan una tarea y te ocupás en esa tarea, no vas a tener tiempo de tener envidia de los demás, ni de estar peleando, ni de estar chismoseando, hablando mal de los demás, compitiendo insanamente. No vas a tener tiempo. Vos solo te vas a dedicar a hacer lo que estás leyendo, porque créeme que la medida que lees tu grafo es sumamente apasionante. Otra cosa, la lectura del grafo
determina tu tiempo y efectividad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús, el ejemplo más claro, como José decía, Jesús iba al monte a orar, a leer su grafo. Y si ustedes se fijan, él vivió 33 años en la tierra y se fue. Él cumplió su grafo, determinó su tiempo. La lectura de su grafo determinó sus 33 años en la tierra y fue efectivo. El grafo es un seguro de vida también. El que camina el grafo no va a morir ni antes ni después, porque está caminando en su grafo y el cielo le va a preservar la vida hasta el último día de su vida y no va a morir ni antes ni después. El grafo está relacionado en muchos casos a obras a nivel mundial o territorial, pero se reduce mucho más. El grafo viene a obras personales, ¿sí? Lo que está escrito para vos es para vos. No se puede cambiar. No se puede cambiar y otro no puede venir a vivir las obras que están escritas para vos. Por eso es importante rescatar eso. Por más que oré, lloré de rodillas, ayuné, pacté, despacté, frente a decir, Señor, yo quiero esto, te vas a ver como un niñito caprichoso que quiere lo que no le van a dar por más que llore. No lo desligamos del propósito eterno. No, porque el grafo lo que hace es cumplir el propósito eterno. El grafo sería tu asignación en la tierra, hablándolo con otros términos. El grafo serían las tareas que te tocan hacer en la tierra. Ahora cuando dice que nosotros nos dan el grafo, nos dan el mapa a seguir, es muy importante para poder seguir ese grafo, tener la bendición de Dios. Acuérdense que Dios, antes de darle a Adán su tarea, Él le dice, quiero que domines la tierra, que la llenes, que seas productivo, pero antes dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Llenar la tierra no habla de llenarla la tierra de hijos, sino habla de llenar la tierra con la misma clase de vida que Él tenía en el cielo, tenía que tenerla en la tierra. La tierra se tiene que llenar de la misma clase de vida. Y le había dado la bendición. Ahora el Señor Jesucristo nos bendijo, en el libro de Efesios declara eso, que nos bendijo con toda bendición, comenzando de los lugares espirituales hacia lo natural. Pedro lo dice de otra manera, que todas las cosas que nos fueron dadas, que pertenecen a la vida de la piedad, ya nos fueron dadas. Nosotros portamos la bendición de Dios, por eso podemos y tenemos la habilidad de llevar a cabo ese grafo. Hablábamos también fuera de cámara si el grafo es para los que no son hijos de Dios. Es que el grafo es una impronta de Dios en nuestro espíritu y la única manera de poder cumplir ese grafo es teniendo la bendición del Padre, es teniendo la vida de Cristo en nosotros, porque la bendición es Cristo en nosotros. La bendición no es algo, la bendición es alguien, es Cristo en nosotros, y la única manera de poder cumplir ese grafo es la bendición que el Padre ya nos dio. No tenés que buscarla, ya te la dieron. Ahora, cuando la palabra dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, es más o menos lo mismo decir, dedícate al grafo que cumple la voluntad eterna del Padre y todo lo demás te será añadido. Seguir insistiendo en obras, en tareas, en cosas, en proyectos, en lucha por tus sueños, campeón, ¿sí? Seguir insistiendo en eso es perder tiempo, porque el Padre no está obligado a respaldar tus sueños personales. Ahora, cuando tus sueños son los sueños que Dios soñó, eso sí Él lo va a respaldar. Hay que entender eso. Me viene a memoria cuando dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. A veces decimos eso, ¿no? Pero eso no es para nosotros. Eso es un texto y una palabra soltada antes de la cruz. Después de la cruz nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que los pensamientos del Padre sí son nuestros pensamientos. ¿Están siguiendo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Cuando Soli dice ahí que hay obras, tareas personales para cada uno, quiero dar un texto acá que Jesús dice, al que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. ¿Verdad? Ahora después en el libro de Timoteo dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, capacitarnos para buenas obras, a fin de que el obrero sea enteramente preparado para toda buena obra.
quiero hacer una aclaración. Las buenas obras no es cuando yo hago cruzar a la viejita al frente de la calle, cuando yo le llevo comida a alguien. Esas no son las buenas obras. Esas son buenas obras naturales y humanas. Pero imagínese si la palabra me va a preparar y me va a capacitar para que yo pueda hacer una obra de caridad. No se refiere a esas buenas obras. Yo puedo hacer esas obras de caridad sin conocer la palabra, sin tener estudio y sin estar capacitado y preparado. Entonces tenemos que ver que dentro de nosotros, en nuestro espíritu, está nuestro grafo, están las obras que el Padre ya marcó para que las hagamos. La palabra nos enseña por el libro de Timoteo que la palabra misma nos capacita, nos enseña, nos instruye para poder realizar esas obras. Entonces a veces sale el Hijo de Dios por la calle, ay, Cieguito, él me ayuda a cruzar la calle, y está bien, tenés que ayudarlo. Hay una viejita para ayudar a cruzar la calle, hacerla cruzar también, hay un perrito, lo voy a ayudar. Son buenas obras, pero no son esas obras que la palabra te prepara para que las hagas. No, porque vos podés hacer esa obra sin conocer la palabra, sin tener estudios, sin estar capacitado, sin estar entrenado en la palabra. Las obras las cuales nosotros debemos realizar, vamos a ver cuando el Señor Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuáles eran las obras que Él hacía? Establecía el reino de Dios en la tierra. Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Si yo vi sanar al paralítico, entonces el Señor dice, yo lo sano. Yo vi resucitarlo a Lázaro, yo lo voy a resucitar. Yo vi cada cosa que Él hacía, es lo que yo hago, decía el Señor. Y Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Y aún mayores. O sea, las obras no solamente son los milagros. Los milagros deben estar porque los milagros son la evidencia de la veracidad y la realidad del reino al que pertenecemos. Un reino de poder que no solo consiste en palabras, sino en demostración de hechos. Ahora, las obras que yo hago Él hará también y aún mayores. En mi opinión personal, las obras mayores son las que están relacionadas con la eternidad. ¿Sí? O sea, cuando nuestra vida en la tierra termine, vamos a continuar haciendo obras. Y son mayores, ¿por qué? Porque todo lo de arriba es superior a lo de abajo. Y esas obras que nosotros vamos a hacer mientras estemos en la tierra, vienen de arriba, pero para la tierra. Las que continúan en la eternidad son de arriba para arriba. ¿Se entendió bien? Y si no, lo siento. Vaya a estudiar. José, yo te hago una pregunta que quizás muchos la puedan hacer con respecto al grafo, porque queda claro la explicación y todo lo que incumbe este tema. Ahora yo te pregunto, ¿qué síntoma tendría yo o qué podría experimentar para saber que estoy en mi grafo? Una de las cosas es que te podés sentir lleno, pleno, podés sentir paz en medio de las aflicciones que puedas estar pasando. Pero una de las cosas que siempre la gente pregunta, ¿cómo sé yo cuál es mi asignación, cuál es mi grafo? Bueno, es lo que llega a enojarte verdaderamente. Lo que verdaderamente te llega a indignar dentro tuyo es lo que está ardiendo y te está diciendo, hagamos algo para resolver y hacer algo y cambiar esa situación. Ejemplo, supongamos, yo conozco una persona que se vive enojando con las personas que saben poco, que no porque no sepan, sino que cómo puede ser que no conozca, cómo puede ser que ignore. Entonces yo le dije, me parece que tenés que hacer algo para resolver la ignorancia de ciertas personas. Entonces ella le enoja la ignorancia, entonces su grafo quizás esté relacionado con ser maestro. ¿Explico? Hay gente que odia ver cómo se destruyen los matrimonios. Que el índice en Salta, dicho sea de paso, es muy elevado. Por semana no sé cuántos 4 matrimonios se destruyen. No me acuerdo en este momento las estadísticas. Entonces, a todos nos molesta eso, pero siempre hay algo que te llega a provocar una ira santa, por decirlo así, lo que más te enoja. Entonces vas a tener que empezar a hacer algo y a descubrir y a leer tu grafo, y vas a ver que tu grafo está direccionado en rescatar los matrimonios que se están destruyendo.
me enoja tanto la enfermedad, me enoja tanto la enfermedad de los niños, que aparte tu perfil es ser un doctor, un pediatra para poder aportar y ayudar. Me molesta la injusticia, odio la corrupción, capaz que puedes ser un abogado. Son síntomas. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, porque en el libro de Ageo, ¿se acuerdan? El profeta estaba muy enojado y Dios decía, escribe lo que te enoja, escribe la visión. Vamos a arreglar este asunto, vamos a ponerle fin a ese enojo. Entonces, Dios que aborreció el pecado. Vamos a solucionar eso. Enviamos al Hijo. Un ejemplo. Está bueno los ejemplos de eso porque por ahí nos pueden estar escuchando gente profesional y deben decir, quizás está la duda, ¿esto era lo correcto? Probablemente no es que estés equivocado, sino que por lo general lo que vos vas haciendo ya en la vida era lo que ya te iba perfilando. Quizás muchos caminan en su grafo sin saberlo, ya están en el grafo caminando, en la profesión que eligieron, que están ejerciendo como médicos, abogados, lo que sea. No es que tenés que dejar de ser médico o abogado. Es muy importante lo que decís, porque en mi época de adolescencia nos metieron en la cabeza que cuando vos venías al Señor, inmediatamente, pará, abogado, no, ¿cómo vas a ser abogado? Tenés que buscar otra carrera porque el abogado es corrupto. No, pará, pueden ser todos corruptos, pero yo no, política ni hablé, no. Pero oremos para que esos políticos se conviertan. No se trata de eso. Vos no combatís la corrupción así. Vos tenés que involucrarte y ser parte de la solución en el problema. Pero la iglesia lo que hizo, no lo digo con mala intención, pero trajo a los hijos del mundo y los encapsuló en 4 paredes y trataron de desarrollar su vida ahí. Pero el Señor dice, la levadura debe leudar la masa. La masa le tiene miedo a la levadura y no la levadura a la masa, por decir así, porque a mí si no, la masa no le tiene miedo. Ya sé que no le tiene miedo, pero es un ejemplo porque el Señor nos compara como la levadura del mundo. Y nosotros, no metamos en el mundo, no nos involucremos en el mundo. ¿Qué estabas estudiando? Vení, salí, ¿qué estás estudiando? Vení, salí porque te vas a corromper en la universidad. Yo he visto mucha gente corromperse dentro de las mismas congregaciones, o sea que no es ese el problema, es otro el problema. El problema es el corazón del hombre, que no es renovado, que no es transformado. O sea, es buena la salvedad que vos hiciste. Podés, ¿te acordás? Yo quiero ser actor, pero hay gente, quiero ser actor, pero como estoy en la iglesia no puedo, porque salir a la tele era pecado. Sí, o ser una modelo, hay muchas chicas lindas que quieren ser modelo, pero son hijas de Dios, no pueden ser modelo. ¿Por qué no pueden ser modelo? A menos que sea una modelo especial de Playboy, pero no creo, pero puedes ser modelo, puedes modelar ropa, cualquier cosa que sea decente. O sea que el grafo no está relacionado solamente con algo eclesiástico, sino que está relacionado en todos los ámbitos de la vida y presenta soluciones a la sociedad. Por supuesto, exacto, Juan, es exacto lo que voy a decir. Lo que pasa es que nosotros decimos eclesiástico, no es netamente eclesiástico, pero sí es netamente espiritual. Porque yo te quiero hacer una aclaración. Si yo soy abogado, entonces mi abogacía es espiritual. ¿Por qué? Porque yo soy espiritual. Y yo al ser espiritual, todo lo que hago es espiritual. Si vos sos panadero, sos un panadero espiritual. Pero nosotros hemos dicho, no, si no está dentro de la iglesia, no es espiritual. ¿Quién te dijo? Todo lo que es mío, está bajo bendición. ¿Por qué? Porque yo estoy en bendición. Porto la bendición que es Cristo en mí. Entonces, si ustedes somos seres espirituales, lo que hagamos va a ser espiritual. Por ejemplo, o sea, yo en mi grafo, yo tengo que ser ingeniero en recursos naturales, por ejemplo. Puedo presentar un plan de renovar la materia, por ejemplo, la basura, de reducir la contaminación. Presenta problemas en la sociedad que nadie lo pudo hacer hasta el día de hoy. Mira, el grafo podemos llamarle también que es la solución de Dios a los problemas de la tierra. Exactamente. De otra manera. Justamente en estos días mi hija me preguntaba a qué colegio secundario va a ir ella. Y yo dije, bueno, todavía faltan 3 años para eso, pero mientras tanto vamos a leer el grafo, le digo, porque ahí tiene que estar escrito a qué colegio vas a ir. Porque en base a eso, vos te vas a ir preparando para la carrera universitaria que vas a seguir. Y esa carrera está escrita en el grafo también. Yo ahora, en lo que voy a decir, voy a hacer una salvedad de lo que estamos hablando, una opinión personal. Muchos papás siempre tienen el conflicto, no, lo que manda a ese colegio porque ese colegio es religioso. Claro.
O sea, no me meten del mundo porque ellos me van a contaminar. ¿Y Jesús qué hacía? Le encantaba ir a la sinagoga. Y él no decía, acá están todos los fariseos. No, de qué lindo lugar para ir y acomodar un poco las ideas, ¿no? Levantar tierra. Podés ser un revolucionario del colegio, pero siempre nos hemos escapado, hemos huido. Cuando nosotros somos la luz y las tinieblas deben retroceder y se disipa al avance de las tinieblas. No hay lucha, no hay lucha. Por eso que la creación dice que espera la manifestación de los hijos. Mira qué tremendo lo que es, ¿no? La manifestación de los hijos, pero los hijos se están... Claro, se escapan, se esconden. Sí. No, por favor. Pues, recién hablábamos de que el Señor sanaba, hacía milagros. Siempre nos enseñaron en las congregaciones que el hacer milagros es el elite del creyente, es la cima, es lo máximo. Pero cuando leemos las Escrituras, los milagros de echar demonios, sanar enfermos, es el ABC de todo hijo de Dios. Es lo primero y lo básico que tiene que aprender todo hijo de Dios. Pero nos enseñaron, no, yo ya estoy muy arriba, por eso puedo hacer esto. Deja de inventar. ¿Lo haces porque crees o lo haces porque tenés un don? Y el don opera en gracia, o sea, no tenés mérito. Pero algunos dicen, no, yo oro mucho, por eso. Hoy tengo ganas de desanimar a esos que hablan de que hacen milagros porque oran mucho. Hacen milagros porque tienen el don. Y el don no opera porque sos íntegro y perfecto. Que tenés que ser íntegro y perfecto, claro que sí. Pero el don opera por gracia y misericordia. ¿Qué es gracia? No tuviste nada que ver, no tuviste participación en eso. Dice que la fe y la gracia son un don de Dios, son un regalo. No tuviste nada que ver. Es que yo oraba mucho porque Dios me dio fe. No te dio fe porque oraba mucho, ya te la dio porque sos nacido de nuevo. No es el tema hoy, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, como hijo de Dios, debemos tener conciencia de nuestra vida espiritual. Debemos tener conciencia que hay un grafo improntado en nosotros. Escucha esto, cuando nosotros empezamos a entender las cosas celestiales, empezamos a entender nuestra posición en Cristo, nuestra función en Cristo y nuestra identidad en Él. ¿Sabes qué? Yo estuve pensando un poco y esto te va a ayudar a vos que tenés problemas de adicciones, que tenés mucha basura en la cabeza. No te estoy condenando ni atacando, pero te quiero hablar claro. Que tenés mucha basura en la cabeza y que intentás dejar de hacer ciertas cosas y no podés dejar de hacerlas, como adicciones, vicios o ataduras. El entender tu vida espiritual, el entender tu asignación celestial, va a hacer que se depure tu cabeza, que se limpie tu mente. Porque mientras más te elevas, más se desprende la basura. ¿Sí? Entonces, cuando empezás a tener conciencia de que en vos hay una tarea espiritual, de que tu posición en Cristo no es como la que vos te ves caído, fracasado, derrotado, sino es sentado juntamente con Él en los lugares celestes. Que tu posesión no es como la que te ves, nunca tengo nada, todo me va mal, voy para atrás como el cangrejo. Bueno, cuando entendas que tu posesión en Cristo lo tenés todo, tu vida natural va a tener que ser afectada por la espiritual. Y cuando entendas tu función, tu para, se te van a acabar. ¿Cómo es posible que haya hijos de Dios que llega el día viernes y se deprimen? Que llega el día lunes y están depresivos. El sábado a la noche están depresivos. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Porque todo el mundo va y viene de fiesta, boliche, baile y nosotros acá aburridos. No. Eso es porque no conoces tu para. Yo siempre digo a mi esposa, se me metió en la cabeza el para. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste creada? ¿Para qué tenés vida? ¿Para qué tenés existencia? Eso es lo que debemos nosotros conocer como hijo de Dios. Cuando te encontres tu para, créeme, no vas a tener tiempo ni de deprimirte, ni de aburrirte. Te vas a olvidar de los vicios, de la atadura. Un día te vas a encontrar que, ¿por qué ya no tengo deseo de hacer lo otro? Y porque el para ese es tan fuerte, arde, que hasta que no lo cumples, no te desenfocas. Ahora dice la palabra, ¿no? Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Porque Él sabe los planes que tiene acerca de nosotros. Deja de planificar, te lo vuelvo a decir. Deja de proyectar tanto. No estoy en contra de proyectar. Tenés que proyectar, pero tenés que proyectar desde lo eterno. Los hijos de Dios debemos proyectar desde lo eterno. La gente natural, los no nacidos de nuevo, ellos sí deben proyectar su vida para vivir una vida ordenada. Y los hijos de Dios que la debemos vivir desordenada, no, pero debemos proyectarla desde los planes que Él ya preparó para nosotros. ¿Bien?
Entonces, deja de invitar a Dios a tu proyecto para que Él los bendiga, porque Él no va a venir a ningún proyecto. No es que vos haces una fiesta y Él te invita. Y vos lo invitás, es al revés. Él hizo una fiesta y nos invitó a nosotros. Y nosotros vamos a la fiesta y nos creemos los dueños de la fiesta. ¿Vieron esa gente que va al cumpleaños de alguien? Y ellos quieren robarle protagonismo al cumpleañero. Yo he visto tanta gente que va a la fiesta y entran como los... ¡Ah, llegué yo! Pará, si vos no sos el cumpleañero. Entonces nosotros lo queremos hacer más o menos lo mismo a Dios. Él hace los planes y llegamos nosotros. Acá traigo mis planes. Ahí te lo dejo a ver si lo firman con una bendición. No, papá, con ayudita. ¿Sí? Tenés que empezar a desarrollar tu vida y a planificar tu vida desde lo eterno. Mientras más entendés lo eterno, más vas a leer tu grafo, más vas a vivir tu vida a pleno, más vas a vivir tu vida satisfactoriamente y vas a ser verdaderamente productivo. Y se te van a acabar esas frustraciones, se te van a acabar esos vacíos, se te van a acabar esas soledades, se te van a acabar esos desánimos de que cuando salís de una reunión y seguís, me falta algo, siento que me falta algo y crees que te falta la unción, que te falta el poder, que te falta el toque. No, te falta leer el grafo. Y algo que también se acaba, que nos preocupa a la mayoría de las personas, es la parte económica también. Porque el grafo también solventa todo el proyecto. Claro, el grafo está el grafo Esas solventa son las tu vida. añadiduras también que vienen ahí por buscar el reino primero. Perfecto, así es. Bueno, algo más para decir por hoy. Estamos llegando al final. Acá David no hace cortar, que no tengo más cinta en el cassette. Bueno, le damos muchas gracias a nuestros oyentes. Ya saben, nos pueden hacer llegar sus preguntas al celular que sale en pantalla o bien por mensaje privado y estaremos respondiendo, ¿no? Dios ya nos bendijo y nos estaremos viendo la próxima. Gracias. Hoy es tiempo de agradecer, hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer. Yo viví como un esclavo, ahora soy un rey. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, hoy es tiempo de celebrar. Hoy es tiempo de agradecer. Yo viví como un esclavo, ahora soy un rey. Perdonaste mis pecados, mis fracasos olvidaste. Ahora vivo en la victoria, construyo mi nueva historia. Perdonaste mis pecados, mis fracasos olvidaste. Ahora vivo en la victoria, construyo mi nueva historia. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer. Yo viví como un esclavo, ahora soy un rey.